Mendoza. Bueno, siempre deseándoles lo mejor, sobre todo en estos momentos difíciles que estamos atravesando en nuestro país y por supuesto nuestra irrestricta y más amplia solidaridad a todos los damnificados y afectados en nuestro país. El día de hoy tenemos, como siempre, amigas y amigos, una nueva edición con un invitado especial para enfocar un tema también de actualidad. No, pero vamos a sugerirle a nuestra directora general y jurídica, la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos, a quien le vamos a dar la más cordial de la bienvenida para que presente a nuestro invitado especial del día de hoy. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están Radio Escuchas? Nuevamente acá tenemos la presencia del doctor José Arbolú, abogado, experto en el tema de lavado de activos. Ha escrito él ya, este es el segundo libro que escribe al respecto. Como le estaba diciendo al doctor José Arbolú, yo siempre lo estoy recomendando, sobre todo con mis colegas notarios y con el personal de las notarías, para que lean sus libros. Desde que empecé, Ángela, a dar las capacitaciones sobre el lavado de activos, leí una recomendación que él hacía y que decía que ni el más importante podía dejar de firmar un documento de un formulario, podía dejar de llenar un formulario, y eso me llamó la atención y me pareció muy interesante. Bueno, acá lo tenemos de invitado hoy día para tratar sobre la propuesta de la política nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, porque como le estaba comentando, doctor José Arbolú, el día 9 de marzo tuvimos una reunión en el Hotel Sonesta y invitaron a varios sujetos obligados. Acá tengo el correo y entre ellos estaba Cámara Lima, estaba la Universidad Católica, Buenaventura, FENACREP, Credinca, MAFRE, el BCP, Copac, que es una cooperativa, Western Union, Jet Perú, bueno, las AFP y varios otros más. Y entonces quería yo saber su opinión respecto al tema. Buenas tardes, doctor José Arbolú. Buenas tardes, Clara, Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio agradezco la invitación a hablar sobre estos temas que son muy importantes y trascendentales justamente en nuestro país, y más aún cuando nuestro país se ha visto incorporado en una lista, la temible lista negra emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Y contra la cual hay que implementar una serie de situaciones para poder revertir esa situación y tratar de salir de esa lista cumpliendo precisamente los estándares y la normativa internacional en general. Muy bien, quedo a su disposición, estimada Clara, Ángel. Bueno. Sí, claro, doctora, quisiera dar para nuestro radio escuchas, aunque ya es por segunda vez que se le invita al doctor aquí a nuestra programación, pero dar algunos alcances sobre el background en la trayectoria también profesional del doctor José Antonio Arbolú Ramírez. Él es abogado titulado por la Universidad San Martín de Porres con estudios de maestría en Derecho Procesal en esta misma casa de estudios. Se ha especializado en técnica de prevención, detección y control del blanqueo de capitales en la Universidad de Granada, España. Completó satisfactoriamente el programa de especialización para oficiales de cumplimiento en la United States Inter-American Community Affairs, Estados Unidos. Es diplomado en auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales por la Universidad de Valencia, España. Es certificado en antilavado de dinero por Florida International Bankers Associates y en análisis de inteligencia financiera por la Universidad de Valencia, España. Es además experto en diseño, implementación, control y supervisión del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Además es conferencista nacional e internacional sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y riesgos y fraudes con medios de pago. El doctor José Antonio Arbolú Ramírez además es autor del libro Prevención, Detección y Control del Lavado de Activos, que lo tengo aquí en la mano. Es colaborador de la revista jurídica Actualidad Penal y de los portales web antilavadodedinero.com y controlcapital.net. Actualmente se desempeña como oficial de cumplimiento en el sector privado. Vamos a mostrar a nuestra directora
la carátula de el libro, esta obra interesantísima del doctor José Antonio la Arbulú. Recomiendo especialmente para todos los sujetos obligados. Gracias. Y próximamente también le sugerimos que incluyan en su sumilla, también le damos el permiso, doctor, para ir como panelista principal, titular del programa por la seguridad jurídica. Bueno, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Justamente, doctor Bulú, tomando las palabras que ha dicho sobre que el Perú está en la lista negra, a mí me llamó muchísimo la atención algo, porque en febrero estuve en Cuba, invitada por la Universidad de La Habana en Cuba para dictar para hacer una capacitación sobre el tema del lavado de activos para el curso de maestría. Ellos con mi exposición iban a tener una nota, los que estudiaban maestría, y había la contraparte cubana que también iba a hablar sobre el sistema de lavado de activos. Y lo que se me dijo fue que había habido en Cuba, antes que yo, una semana antes, había ido un expositor uruguayo a exponer también sobre el tema del lavado de activos, y que habían solamente 4 países donde estaba controlado el lavado de activos en Latinoamérica, ni siquiera en Latinoamérica, en el mundo. Entre esos estaba España por el tema de la OCP, el mismo Uruguay se ponía como que había controlado el lavado de activos, si no me equivoco creo que mencionaron a Colombia y Cuba. Y cuando se preguntó que por qué Cuba, se dijo que era por el tema que en realidad las personas jurídicas que se tienen que constituir ante el notario tienen que tener 2 aprobaciones previas del Estado antes de ir al notario para constituirse, y que eso desincentivaba a los lavadores de activos. Sin embargo, llego a Perú y a los días me entero no solamente que Perú estaba en la lista negra, sino que estaba en la lista negra Cuba, cuando se acababa de decir otra cosa en un seminario que había dado este personaje uruguayo. Y lo que leía era que estaban en la lista negra porque tenían un doble sistema de manejo de dinero. El manejo de dinero que, o sea, el Estado mantiene a todos los cubanos, les da una determinada cantidad de dinero que no les alcanza para nada, y por otro lado ellos tienen una economía informal, ¿no? Entonces me dejó un poco desorientada sobre el tema, ¿no? Y sí, bueno, me llama la atención esta lista negra. Bueno, en realidad, Clara, es el tema de que cuál es el punto de referencia para realizar las evaluaciones y qué institución o organismo hace esas evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, me hace recordar el caso de Panamá hace algunos años, en la cual Panamá era un país que era conocido por ser un paraíso fiscal, pero después viene la OCDE a hacer sus respectivas evaluaciones y resulta que Panamá ya no está considerado dentro del paraíso fiscal, aunque muchos países en sus relaciones con ese país, con Panamá, lo considera como tal. ¿No? De repente por ahí también habrá otra institución internacional que lo incorpora precisamente en esa categoría de países, ¿no? Esa categoría de centros financieros extraterritoriales, como quiere la OCDE, ¿no? Es cuestión de determinar, como te digo, cuál es el punto de partida o la premisa que sirve de base para evaluar precisamente al país, ¿no? Había que ver, en el caso de Cuba, como tú me comentas, es un caso pues enigmático, de repente hasta quizás gracioso, ¿no? Porque por un lado te dicen que no está, por otro lado te dicen que sí, entonces había que determinar cuál es precisamente esa institución, o en todo caso cuáles son los parámetros que sirvieron para evaluarlo, con los que se ha medido, ¿no? Con los que se ha medido. Con los que se ha medido. Bueno, entonces pasando al tema de esta reunión, en esta reunión se invitó como te refiero, a varias instituciones, a varios sujetos obligados privados, para tratar el tema, para ver qué opinábamos nosotros, y se planteaba acá el objetivo general. El objetivo general que se propone como texto es: el Perú previene, detecta y reprime de manera eficiente y eficaz el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
para asegurar el régimen económico, político y social. Nos detuvimos en el término reprime. Había una persona que no estaba de acuerdo con el término reprime y decía que debería ser cambiado por el término sanciona. El Perú previene, detecta y sanciona. Al final se determinó que se tenía que quedar con el término reprime porque era, digamos, un término del GAFI. O sea que finalmente Exacto. el GAFI impone sus términos. Exacto. Entonces, ¿usted está de acuerdo, doctor, con este...? A ver, en principio, Clara, hay que informar a la opinión pública, ¿no?, de que esta propuesta de política nacional, correcto, se hace en el marco de la actualización de la política nacional anti-lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, que fue elaborada en el año 2011, correcto, y que precisamente las recomendaciones del GAFI establecen la obligación de todos los países de tener y actualizar periódicamente una política nacional anti-lavado de dinero, correcto. Ese es el marco de la elaboración de este proyecto, de esta propuesta. Bien, y en segunda instancia, esta política también se circunscribe en cuanto a su contenido, correcto, a las diferentes recomendaciones que están incorporadas en los estándares internacionales del GAFI, correcto, que es un poco la medida o el punto de partida precisamente de este texto. En tercera instancia, un poco yendo a lo que tú me estás preguntando, yo creo que el término represión no es el más adecuado. Represión implica todas aquellas acciones que básicamente desarrollan los órganos de persecución penal, porque también ha podido sustituirse el término represión por perseguir o persecución, o persigue simplemente, ¿no? Al final, uno u otro término engloba las acciones que realizan, como te digo, tanto la Fiscalía, con la ayuda de la Policía y finalmente el Poder Judicial, pasando también por los procuradores especializados, ¿no? Entonces, yo pienso que el término está bien utilizado y engloba un poco toda la problemática que existe. El término, ¿no?, reprime. El término reprime. El término, ¿no es cierto? reprime. En cuanto a objetivo general, claro, la idea es combatir el lavado de dinero en el Perú y también el financiamiento del terrorismo. Entonces eso implica desarrollar acciones en dos contextos definidos. El contexto de la prevención, con su normativa, ¿no?, con su marco normativo y sus instituciones, ¿correcto? Y en el campo de la represión o de la persecución, ¿no?, también con su normativa, ¿no?, y también con sus instituciones, donde ambos deben estar, conforme hemos podido observar en esta propuesta y en el plan anterior también, ¿no?, debidamente articulados. Deben o tienen que estar, ¿no?, debidamente articulados para que la información de uno, prevención, sirva a la labor del otro, persecución, ¿no? Represión. Represión. Represión, o sea que Así están es. bien estos ejes de política. Exacto. Que, ¿no? Además, Clara, perdóname que te interrumpa, estos tres componentes, ¿correcto?, son los que ya estaban establecidos en el anterior plan anual. Correcto. Plan nacional, perdón, del año 2011. ¿No? En el anterior plan se establecían tres componentes, precisamente la prevención, la detección y la represión, ¿correcto? Entonces, a partir de esos tres componentes o pilares es que se iban a desarrollar un conjunto de acciones, un conjunto de, digamos, normativas para poder alcanzar precisamente este mismo objetivo. Bien, ¿Sí? bien, entonces es algo que de todas maneras está sentado como ejes de política. Así es. Y que se tienen que articular. Ahora, Sí. Clara, mira, a propósito de este objetivo general que a mí me parece también importante resaltar, es el hecho de que si bien el Perú se aboca a través del cumplimiento o logro de este objetivo a la prevención, detección y represión, se pone énfasis en su contenido, correcto, el aseguramiento del régimen económico, político y social. Correcto. Un régimen económico, político y social que permite, ¿no?, a nosotros y a toda la gente desarrollarse como persona o desarrollar su negocio o actividades, ¿no? Sin un régimen económico, político y social como el que tenemos a la fecha y que se pretende establecer y asegurar a través del cumplimiento de ese objetivo, no podríamos hablar después de un desarrollo personal ni de nosotros ni de nuestros negocios. ¿Correcto? Claro, Eso es porque importante estaríamos resaltar. Permitiendo el lavado de dinero. Y lo cual, Clara, se circunscribe también en el campo de lo que se denomina en el derecho penal como bien jurídico.
Acuérdate que actualmente el delito de lavado de activos es considerado como un delito pluriofensivo, donde uno de los bienes jurídicos que está precisamente, que se pretende o proteger a través de la tipificación o criminalización de este delito, es precisamente el orden socioeconómico. Bueno, yo te comento que en esta reunión una de las cosas que yo manifesté y expresé en lo que se refiere a la sanción penal, a mí el artículo 5 del decreto legislativo 1106 me parece un exceso, lo dije ahí, les llamó la atención a muchos de los que estaban presentes porque lo ignoraban como sujetos obligados. Dije, a mí no me parece que existe ese artículo 5 donde se sanciona penalmente con mínimo 4 a 8 años de prisión a los sujetos obligados si es que detectan una operación sospechosa y no la comunican. Porque el sujeto obligado ya de por sí está haciendo un esfuerzo utilizando su energía, utilizando sus conocimientos, utilizando su propio dinero, su patrimonio, para ayudar con el Estado a prevenir que su entidad pueda ser utilizada para lavar activos y sin embargo puede tener una pena de 4 a 8 años de prisión. Digo, con el agravante que si la persona que está siendo juzgada por lavado de dinero no la llegan a sentenciar por lavado de dinero, pero tú no comunicaste la operación sospechosa, tú sí te puedes ir a la cárcel y el otro estar libre. O sea, es contradictorio, ¿no? Bueno, ¿tomaron nota de eso? Sí, por ahí algunos comentarios, claro, es verdad. Sobre todo tomando en cuenta de que el interés del Estado, a través de esta criminalización y a través de la administrativización, ¿no?, del cumplimiento regulatorio, ¿no?, es uno, ¿correcto? En el primer caso, perseguir el delito. En el segundo caso, hacer que se cumpla el ordenamiento regulatorio concreto a nivel de la prevención. Y tenemos como contrapartida el interés precisamente de los sujetos obligados, que es diferente. No, es un interés que va más allá, que va en todo caso por el factor económico. Uno desarrolla una actividad económica para obtener beneficios, ¿no es cierto? Y además de eso, le pides que no cumpla ese tipo de regulaciones que no de alguna manera se adhieren a su interés económico, entonces como que le estamos pidiendo un poquito de más, que en principio está bien, que así debe ser, no hay otra forma de actuar, ¿no? Ahora, y por otro lado, a tu observación, el tema del delito, artículo 4, ¿no? Es el delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas. El quinto, ¿no es cierto? Este delito, correcto, tiene ciertos problemas que yo advierto, ¿no? De repente por ahí algunos autores serán a favor o en contra de esta apreciación, pero lo decimos de todas maneras. ¿Qué sucede? Lo que se castiga, ¿no?, es precisamente la omisión de comunicación de una operación sospechosa. Pero la pregunta es, ¿cuándo nos encontramos nosotros frente a una operación sospechosa? Y nosotros nos encontramos frente a una operación sospechosa cuando el oficial de cumplimiento únicamente la califica como tal. Exactamente. Si no hay una calificación del oficial de cumplimiento respecto a esa operación sospechosa, entonces no se puede, no podemos hablar de la existencia de una operación sospechosa, valga la redundancia, ¿no? Entonces ahí como que hay algo que ajustar. Un factor subjetivo, por un ¿no? lado. Y por otro lado, la doctrina, ¿no?, en el país sobre todo, establecen de que para que se reprima este delito de omisión, es necesario que efectivamente, ¿no es cierto?, esta omisión haya traído como consecuencia un perjuicio en la investigación. Claro, eso es en otros países. La doctrina está dividida aquí. Aquí está dividida la doctrina. Hay algunos, por ejemplo, el doctor García Cabero, que opinan de esa forma, ¿no?, que es necesario que exista, pues, una, digamos, un argumento, un fundamento adicional al mero cumplimiento. Dejar de que este delito sea un delito de mero incumplimiento o de mera desobediencia para convertirse en un delito que, de resultado, en tanto se perjudicó la labor de la acción de justicia. ¿Qué es lo que existe en otros países? Exacto. En otros países existe exactamente de esa manera. Si la persona
se le llega a sancionar a aquel que cometió el lavado de dinero, se le llega a sancionar por lavado de dinero y el sujeto obligado no comunicó esa operación sospechosa, es que recién se le aplica la sanción. Ahora, yo le pregunto, para no pasar todavía a los temas siguientes, ¿por qué? Porque yo no lo he leído, por lo menos no lo he leído en los medios periodísticos, cuando se ha sancionado al banco HSBC por lavado de dinero, por haber permitido utilizar su entidad financiera por el tema de lavado de dinero, que sabemos que ha sido sancionado económicamente con una suma de 1.700 millones de dólares en Estados Unidos por permitir que los narcotraficantes mexicanos utilicen el banco HSBC en México. Otra multa han tenido en Argentina y no sé en dónde otro país más. ¿Por qué no ha habido ningún preso por el tema de lavado de activos cuando el artículo 4 del decreto legislativo 1106, acá en el Perú por lo menos, dice que es un agravante que tú seas un funcionario bancario, bursátil o financiero, con el cual tú tendrías una pena mínima de 10 años y máxima de 20? Entonces, ¿por qué es este resultado y por qué para ellos es solo la sanción económica? ¿Con la sanción económica no sería suficiente para un sujeto obligado? Ahora, visto desde nuestra normativa, ¿no?, los funcionarios responsables de ese banco ya deberían estar guardados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero había que ver la normativa local, ¿no? De pronto ahí se permite, como sé que se permite, por ejemplo, en el caso de la normativa norteamericana, ¿no?, de que hay una suerte de acuerdo en la cual te libero de la sanción penal, pero pagas una multa, y además de pagar la multa te obligas, ¿no?, a implementar las acciones y medidas adecuadas para evitar de que los mismos hechos vuelvan a ocurrir. Claro. ¿No? Entonces hay ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, y sin embargo volvieron a ocurrir los mismos hechos porque ocurrieron en Argentina después de que le aplicaron la multa de los 1.700 millones de dólares. La única explicación que yo le encuentro es que el banco HSBC es un banco tan grande, un banco inglés tan grande, que si lo cerrasen, ¿no?, además, porque podrían haberlo cerrado como otra sanción, simplemente va a tambalear la economía mundial, ¿no? Bueno. O de pronto intervenido. O de pronto ¿no? intervenido. De repente, si se adopta la medida de intervención, ¿no?, en una persona jurídica, de repente todo se mantiene como está, cambia la administración, ¿no? De repente una suerte de administración público-privada, ¿correcto?, para que siga operando y evitar que se rompa la cadena de pagos y genere otros prejuicios a los terceros relacionados. Pero bueno, eso es un... Y te cuento algo más. Ahora último han habido algunos colegas notarios que han sido citados por la policía por no haber comunicado operaciones sospechosas. Los han citado y en la comunicación lo que decía es: está usted citado para dar su manifestación y comunicar por qué usted no ha reportado esta operación como sospechosa. Me llamó uno de los colegas que había sido citado por este motivo, muy preocupado, y como sabía que yo dominaba el tema, le dije: mira, lo primero que tú tienes que hacer es decirle de dónde han sacado ellos la información de que tú no comunicaste la operación sospechosa. ¿De dónde tienen esa información? Vas tú a mirar el expediente y te vas a fijar si hay alguna comunicación de unidad de inteligencia financiera respecto a que tú no comunicaste la operación sospechosa, porque tú estás obligado a comunicarle la operación sospechosa solamente a unidad de inteligencia financiera, y además no eres tú, es tu oficial de cumplimiento, ¿no? Y te aseguro que ellos no van a saber absolutamente nada sobre el tema. Lo que yo pienso que ellos están pensando es que como existe un artículo 5 en el decreto legislativo 1106 que dice que tú tienes que reportar la operación sospechosa que hubieses detectado, ellos están pensando que como notario y como sujeto obligado tú has tenido que reportarle esa operación sospechosa directamente a la policía, a la fiscalía o al Poder Judicial. Y que por eso te están citando. Bueno, y efectivamente, me dijo: Clara, lo que tú me dijiste, así fue. No había nada, no sabían nada.
ignoran el sistema antilavado que nosotros tenemos, ignoran el sistema antilavado de los sujetos obligados, o sea, definitivamente no están preparados en Se ese estaban tema. extralimitando en sus facultades, seguramente. Se ¿no? estaban extralimitando en sus facultades. Felizmente salió... Claro, porque lo normal es que la policía actúe, ¿no es cierto?, conforme a las indicaciones que les da el fiscal, ¿no? Y el fiscal es el que se encarga, pues, de recibir las comunicaciones que le envía a su requerimiento de las diferentes instituciones, especialmente la UIF, ¿no? De ahí a que el fiscal corra traslado de esas informaciones a la policía, eso prácticamente es imposible, ¿no? La fiscalía le da precisamente como director de la investigación a la policía determinadas prerrogativas para que siga investigando y acopie información. Ni siquiera el policía tiene la facultad, y obviamente menos la obligación, de poder determinar ni calificar jurídicamente el hecho. Simplemente reunir los elementos de convicción, reunir las pruebas, la información, los documentos, y después enviárselo mediante un informe y con sus respectivos anexos a la fiscalía. Antes era diferente. Antes, con esto de que la policía emitía el parte y el atestado, ya había una calificación previa. En ese caso no. ¿No es Doctor, cierto? Entonces pero ahí, en su sí. libro, yo estuve leyendo, estoy tratando de ubicarlo, su libro es Derecho Administrativo Sancionador en la Prevención del Lavado de Activos. Hay alrededor de 20, si no me equivoco, ¿no? Señales de alerta para los notarios para detectar operaciones sospechosas. Claro, ¿no? hay, Hay 20, sí, entonces ahí tenemos- se tenemos recontra varias, engorroso, varias. es engorroso para un notario. Me imagino los problemas que tiene un notario para... ¿no? El tema es la cuestión operativa, ¿no? Alertas hay varias, 20 y más seguramente, porque hay de repente respecto a clientes Y más, específicamente y más. vinculados con con las actividades notariales y también para clientes en general. Pero el tema es la cuestión operativa, es decir, cómo hacemos el cotejo, el contraste o el seguimiento para poder determinar y finalmente concluir de que este cliente de la notaría está, ¿no?, vinculado con algunas situaciones, digamos, irregulares, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo adicional que es seguramente la razón por la cual en su oportunidad un grupo de notarios se opuso a que sean calificados como sujetos obligados, es decir, a cumplir con la ley. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí tienes que hacer un cotejo, verificación, como dicen los auditores de la Unión de Inteligencia Financiera, ¿no? Verificación en RENIC, verificación en SUNAT, verificación en Salud, verificación en diferentes bases de datos a las cuales tú tengas acceso para poder determinar si tu cliente, ¿no es cierto?, está, digamos, actuando legítimamente o está encubriendo a través de su operación, ¿no?, algunos fondos delictivos. Ese es un trabajo adicional que hay que hacer. Claro, ¿no? es un trabajo difícil, difícil, que exacto. un notario no lo puede hacer sino con ayudas tecnológicas, Ángel, porque tú lo que necesitas es tener todas las señales de alerta dentro de un sistema, y lo que nosotros hemos hecho es adquirir un sistema español, la OCP, el órgano centralizado de prevención del lavado de activos, así se llama en España, así se va a llamar en Perú, y que este órgano centralizado le dé a esas señales de alerta unos puntajes y unos factores que puedan determinar qué señales son, qué operaciones son sospechosas y qué operaciones vendrían a ser operaciones inusuales, que se queden ahí para mejor momento. Pero eso todavía no está funcionando y nosotros estamos expuestos de todas maneras a que nos sigan citando, como en este caso, ¿no? Y también exponiéndonos, porque al fin y al cabo, aun cuando esté prohibido que se llame al sujeto obligado a declarar, que el sujeto obligado puede no ser el mismo notario, sino un abogado, sin embargo, cuando Unidad de Inteligencia Financiera remita su informe a la policía, a la fiscalía, en este caso a la fiscalía, porque es a la fiscalía la que tiene que remitírselo, para que la fiscalía, si resulta pertinente y necesario, se lo remita al Poder Judicial, lo denuncia, haga la denuncia correspondiente, va a remitir probablemente el testimonio o los testimonios que hizo el notario, y el lavador de activos inmediatamente va a distinguir cuál fue el que lo acusó ante Unidad de Inteligencia Financiera. Y eso es sumamente peligroso, Clara, Ángel,
porque incluso yo también me escandalicé en su momento, cuando yo leyendo las noticias, ¿no? Veía que no en temas notariales, ¿no? Sino en temas financieros bancarios. Veía de que la noticia decía, ¿no? Que el banco tal había enviado su reporte de operación sospechosa a la unidad de inteligencia financiera y a partir de ahí se había originado precisamente la investigación. Entonces, ahí también es muy importante determinar y ver que la forma como se comunica y sobre todo qué información se comunica puntualmente en esos casos que son muy delicados, ¿no? Porque imagínense, el funcionario del banco. Claro. Por fortuna los bancos son entidades grandes, ¿no? Pero imagínense sujetos obligados de menor envergadura, donde tú sabes quién es quién, ¿no? Exactamente. Y estamos hablando de un delito que normalmente se realiza a través de organizaciones criminales, Efectivamente. ¿no? Que están vinculados con el delito, con organizaciones criminales que realizan delitos graves, no cualquier delito. Así es. Entonces tienes ahí una digamos, acción contraproducente que debe ser de alguna manera morigerada o de repente pues revisada para evitar, ¿no? Que esa información salga de la fiscalía, salga de las autoridades competentes y sea revelada al público, ¿no? Porque puede generar consecuencias pues negativas para es algo para que eso, expuse ¿no? también en esa reunión. Le dije, Exacto. para nosotros es un constante peligro. Le digo, estamos expuestos y no solamente es que estamos expuestos con las organizaciones criminales que inmediatamente identifican al notario. Los bancos son poderosísimos y de ahí para que puedas distinguir quién es difícil, pero en los notarios los identificas rápidamente. Y además de estar expuestos ante las organizaciones criminales por comunicar una operación sospechosa, tienes que implementar un sistema antilavado que le cuesta al notario, que como reitero, le cuesta de su patrimonio, le cuesta de sus esfuerzos, le cuesta contratar a personal, le cuesta contratar a un oficial de cumplimiento, sino que además tienes la espada de Damocles sobre el cuello, porque además te puede decir a pena de cárcel de 4 a 8 años, y por último, hay una omisión, que si es por omisión que no comunicas la operación sospechosa, te puedes quedar sin tu licencia de notario, porque si te sancionan por eso, aunque sea mínimo, ya está sancionado penalmente. Es la figura culposa. Claro, exactamente. ¿no? Y siendo sancionado penalmente, perdiste tu licencia te inhabilitan. Voy a escribir un artículo mañana, notarios entre la espada y la pared. Porque la verdad, están en esa situación. Es una situación bien no solo difícil. que no son ni siquiera remunerados, sino que tienen que recontra difícil. Yo no quisiera ser notario, doctora, sinceramente. Es que se maneja información altamente Exacto, riesgosa, claro. porque tú si bien es cierto estás exento de responsabilidad penal, civil, administrativa, pero claro, frente a estas personas no se está exento de nada. ¿No? Y esa información, digamos, altamente riesgosa, que debe ser custodiada, conservada y asegurada por la entidad receptora, ¿no? Y esa entidad receptora, que es la UIF, debe saber administrar y comunicar adecuadamente y bajo estricta reserva, ¿no? a las autoridades competentes como la Fiscalía, por ejemplo, quien debe también asumir esa vocación, y a veces no se hace, razón por la cual es que se revela o sale esta información de esos predios, de sus oficinas, hacia el público, ¿no? Bueno, eso es un tema también esperemos que no se vuelva a repetir, ¿no? Y estas maquinarias criminales internacionales pues tienen aparatos de infiltración también, ya sabemos, ¿no? A nivel internacional. No solamente eso, lo que yo he pensado, de información Ángel, muy sofisticados lo también. que yo he pensado inclusive, Ángel, y te lo comento a ti, José, es que estas organizaciones criminales son tan grandes que podrían inclusive hacer que un miembro de su organización postule a una institución bancaria como oficial de cumplimiento. Claro, oficial de cumplimiento. Postule a una institución bancaria como ejecutivo en una determinada área y sacar y hacer las operaciones de estas organizaciones criminales. Clara, Ángel, sin necesidad de eso, ¿qué es lo que más tienen las organizaciones criminales? Especialmente las que sigan al lavado de activos. Dinero. Maneja. ¿Y con dinero qué compras? Lamentablemente, casi todo. Así es. No, es por eso que todos los sujetos obligados, ¿no? Están también llamados, correcto, a conocer a su trabajador. Y ese conocimiento del trabajador implica también hacerle un seguimiento, un monitoreo, como se le llama. Así como haces monitoreo respecto de los clientes, también debe hacer monitoreo respecto de los trabajadores,
ver los datos, la información que te declara, ¿no? Actualizar su documentación de manera periódica, 1 o 2 años, dependiendo de cada sujeto obligado, y sobre todo verificar, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces ocurre lo siguiente: a veces en una declaración jurada, ¿no es cierto? Antes habían 3, ¿no? La personal, la patrimonial y laboral, ahora hay una declaración única, simplemente. Entonces el trabajador en un año declara y te dice que tiene tales cosas, ¿no? Al siguiente año te dice que no tiene nada. Pero si tú verificas, en realidad sí tenía bienes, ¿no es cierto? Y esa situación que a veces puede parecer, digamos, inofensiva, porque de repente el trabajador tiene miedo, pues, colocar sus datos, sus cuentas, o de repente sus propiedades, no puede significar, ¿no?, la actitud del trabajador, en el sentido de que acostumbra, ¿no?, o puede, en todo caso, omitirte información a ti, oficial de cumplimiento, ¿no es cierto?, respecto de alguna transacción u operación sospechosa. Y si tú no estás en capacidad de hacer que ese trabajador, ¿no es cierto?, evite incurrir en ese tipo de actos, se convierte la entidad en general en una entidad vulnerable por culpa de ese trabajador, porque por ahí pueden estarse generando o presentándose la colocación de los productos y los fondos ilícitos, ¿no? Y el trabajador, por estar de alguna manera en esa actitud omisiva, ¿no es cierto?, que se dedujo a través de un control de declaraciones juradas, ¿no es cierto?, pueda ingresar por ahí ese fondo a la entidad y ser utilizada precisamente para fines ilícitos, ¿no? Mira, y justamente otro de los temas que se tocaron ahí y que yo insistí sobre eso es sobre la capacitación. La capacitación que debe ser permanente, no solamente a los sujetos obligados, sino a sus trabajadores, una permanente capacitación. No se daba abasto a Unidad de Inteligencia Financiera y creo que no se sigue dando abasto, pese a que ahora están en una mejor situación, porque si antes estaban asignados al Ministerio de Economía y Finanzas, después al Ministerio de la Presidencia, y ahora, como bien dice Sergio Espinosa, su máxima autoridad, que a ellos les resulta estar muy bien con la SBS, porque ahora sí tienen dinero para capacitaciones, sí tienen dinero para contratar personal, sí tienen dinero para comprar, para adquirir tecnología. Entonces están en una mejor situación, sin embargo, no se dan abasto para las capacitaciones. Muchas de las capacitaciones las están haciendo vía internet, que me parece muy bien también, pero que eso no te asegura que el trabajador realmente aprenda y esté capacitado, porque cualquier otro puede asumir por él y dar el examen y tener la capacitación. Y tú no puedes saber con certeza que realmente ese trabajador se capacitó, ¿no? Exacto. Y entonces yo he insistido mucho sobre eso, y una de las cosas que salió a colación también es lo difícil que es eso, porque además los trabajadores cambian continuamente de trabajo. O sea, capacitaste a unos, estos se van a trabajar a otro lugar, y probablemente en ese lugar no necesiten capacitarse, y tienes que volver a capacitar a nuevos trabajadores, por lo cual yo insistí. Entonces, bueno, vuelvo a insistir, sigo insistiendo en que la capacitación tiene que ser de manera permanente. Y vea usted, te declara, Ángel, la importancia de una capacitación, ¿no? Porque una capacitación a ti trabajador, te permite recibir, ¿no?, el instrumento o la herramienta cognoscitiva para poder detectar alertas que vas a comunicar después a tu oficial de cumplimiento. Es decir, vas a poner en funcionamiento el sistema de prevención, por un lado. Y por otro lado, te sirve a ti, sujeto obligado, ¿no? Te sirve a ti, oficial de cumplimiento, ¿no es cierto?, para que cuando hagas un control de por qué ese trabajador no comunicó esa alerta o esa operación inusual, ¿no es cierto?, el trabajador no diga después que no sabía. Porque el oficial le va a preguntar: no, señor, usted sí sabía porque fue debidamente capacitado. Acá están las constancias, acá están los registros. Entonces cualquier tipo de responsabilidad que pueda surgir respecto a esa operación que el trabajador no comunicó va a recaer necesariamente en ese trabajador, ¿no? Eso es importante. Ha salido, ¿no?, una norma un decreto legislativo respecto a que las personas jurídicas no van a ser sancionadas en tanto y en cuanto cuenten con un sistema antilavado y la sociedad del mercado de valores digamos, el visto bueno y diga: sí, efectivamente, él tenía un buen sistema antilavado, y sin embargo, bueno, sí. Claro, ahí lo que hay que hacer es en realidad desarrollar un poquito más esa normativa. ¿Por qué? Porque esa ley lo que establece
es que las empresas deben implementar un modelo de prevención, pero un modelo de prevención de delitos, ¿correcto? No necesariamente antilavado de dinero, no, sino un modelo de prevención de delitos que está efectivamente, tiene que ser efectivamente certificada por la Superintendencia del Mercado de Valores, tener un responsable de ese sistema o de ese modelo de prevención, ¿no? Someterse a revisiones periódicas y más o menos lo mismo que se establece para el sistema de prevención del lavado de activos. Correcto, pero claro, hablamos de una suerte de composición o una suerte pues de sistema diferente inicialmente, ¿no? Habría que ver cómo se desarrolla normativamente ese modelo para poder determinar a ciencia cierta cómo aplicarlo, ¿no es cierto? Y sobre todo si es que puede equipararse a ese modelo de prevención del lavado de activos que tenemos todos nosotros o todos los sujetos obligados, ¿no? Eso sería importante, ¿no? Porque entonces ya tú, de esta manera te estás librando de porque una... sirve como elemento precisamente o de exención de la pena. Exactamente. O de atenuación de la pena, dependiendo cómo lo tengas, cómo tengas desarrollado, implementado y sobre todo funcionando ese sistema de prevención o ese modelo de prevención. Eso es muy importante, ¿no? Sí. Y para una persona jurídica, dentro de las nuevas categorías de criminalización o responsabilidad penal de personas jurídicas, ese modelo de prevención es sumamente importante y trascendental, ¿no es cierto? Es por eso que sea bien regulado para efectos de que sirva finalmente, como te digo, para eximirse de responsabilidad a la empresa o bien para atenuarse esa responsabilidad. Así es. ¿Hay una llamada? Bueno, tenemos una llamada, disculpen, doctor José Antonio Rulú Ramírez, doctora Clara Carnero. Tenemos una llamada en el aire de algún radio escucha que desee formularle una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Una pregunta sobre el tema que están tratando. Con todo gusto. Estoy escuchando que los sujetos obligados, a través de los oficiales de cumplimiento, informan reservadamente una o la operación... ¿Puede volver a repetir la pregunta si es tan amable? Estaba haciendo la introducción. Voy a repetir. Ya, por favor. Estoy escuchando que los sujetos obligados, a través de los oficiales de cumplimiento, informan reservadamente de la operación sospechosa a la UIF y esta a la Fiscalía. Entiendo entonces que ese es el procedimiento correcto. La consulta va, entonces, ¿por qué los ciudadanos, sin mayor análisis, porque no son oficiales de cumplimiento, están haciendo denuncias por lavado de activos y los fiscales lo reciben? ¿Esto es coherente? ¿Esto está bien? ¿Hay un desorden legal en el procedimiento? Quisiera que el abogado especialista invitado comente algo sobre el particular. Muchas gracias por su pregunta. Cualquier amigo radio escucha también puede preguntar al 441-4512, al 422-8810, ¿ah? 441-4512, al 422-8810. El doctor José Antonio Rulú Ramírez está para responderle sus preguntas. Sí, doctor. Ángel, para que el público se entere, porque parece que no se ha escuchado, yo no lo he escuchado por lo menos, ¿cuál fue la pregunta del radio escucha? Para que el doctor José Rulú la pueda... se ha escuchado bien, ¿no? Por el audífono. Sí, sí, pero acá no se ha escuchado a nivel... Sí, eso ya depende aquí de cabina. Ingeniero. No, está bien, pero si le repites más o menos qué fue lo que... bueno, en realidad lo que el oyente pregunta es... Disculpe, doctor, tenemos otra preguntita a lo mejor para que responda a las dos de una vez. ¿Ah? ¿Aló? Sí, aló, buenas tardes, sí. Como estoy escuchando que dice que no han escuchado la pregunta, la voy a repetir. Ya, un segundito, ya, va a repetir la pregunta, por favor. ¿Y ahora sí? ¿Puedo preguntar? Sí. Sí, pregunte. ¿Aló? Ya, muy bien. Decía que estaba escuchando que los sujetos obligados a través del oficial de cumplimiento informan reservadamente de las operaciones sospechosas a la UIF y esta a la Fiscalía. Entonces, ese es el procedimiento aprobado por las normas. La consulta o pregunta es, entonces, ¿por qué los ciudadanos sin mayor análisis, que no son oficiales de cumplimiento, denuncian por lavado de activos y la Fiscalía acoge esa petición y a los ciudadanos a veces le crean problemas indebidamente? ¿Esto es coherente? ¿Está bien? ¿Cuál es el procedimiento? Los dos procedimientos son válidos. Uno que lo hace sabiendo bien que es
lavado de activos y otro no. Quisiera una opinión del abogado especialista, por favor. Muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias. Bueno, en principio hay que manifestar lo siguiente. Las maneras como se inicia una investigación penal por el delito de lavado de activos no es exclusiva de los sujetos obligados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en principio cuando hablamos de las comunicaciones y operaciones sospechosas que realizan los oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados, esta información, este reporte de operación sospechosa va directamente a la unidad de inteligencia financiera, ¿correcto? Y no es que tampoco la unidad de inteligencia financiera, digamos, recoja el reporte y remita su informe de inteligencia a la fiscalía, sino que la unidad lo que hace es analizar la información. La clasifica, la trata, la evalúa, la examina y si es que da lugar, según sus parámetros y según sus consideraciones, recién elabora su respectivo informe de inteligencia financiera y lo remite después al Ministerio Público para la investigación formal penal correspondiente. Sin embargo, esa es una forma de iniciar una investigación penal por el delito de lavado de activos. También hay otras, ¿no? Por ejemplo, cuando se está investigando un delito, por decir previo, el tráfico de drogas, y se determina de que el investigado no tiene un desbalance patrimonial, ¿no? Entonces se le inicia una investigación también por el delito de lavado de activos. O de repente hay una noticia periodística, un informe de repente de un medio de comunicación que llega a conocimiento del fiscal. El fiscal hace las indagaciones preliminares y después eventualmente formaliza también la correspondiente investigación, ¿no? Pero también un ciudadano puede hacer esa denuncia. No, un ciudadano puede hacer una denuncia en la cual transmite precisamente los hechos delictivos que van a ser después recibidos por el fiscal, analizados y cotejados de repente dentro de sus competencias para efectos de iniciar formalmente pues el proceso de investigación. Correctísimo. Y mira, José, y justamente esta pregunta que ha hecho el radioescucha me parece muy interesante. Y tú acabas de decir otra cosa que también me parece muy interesante. El radioescucha ha dicho, si cualquier persona puede denunciar a otra por lavado de activos, y es una pregunta que yo siempre me he hecho, que cualquier persona no debería poder denunciar por lavado de activos, sí podría denunciar por el delito precedente, que es el tráfico de drogas, la extorsión, la trata de blancas, porque el delito de lavado de activos es un delito tan complejo que ni siquiera los propios abogados pueden dilucidar dónde hay un lavado de activos. Entonces, si yo, como Estado, estoy pidiéndole al privado que me ayude a través de una serie de sujetos obligados, que los tengo que preparar, que tienen que tener un sistema antilavado, que tienen que tener toda una estructura para que informen una operación sospechosa, porque no están informando sobre un lavado de activos, están informando solamente sobre una operación sospechosa, y ahí recién Unidad de Inteligencia Financiera tendrá que determinar si esto podría llegar a ser un lavado de dinero. Sin embargo, ahora es que indiscriminadamente no se está denunciando a la gente por un delito precedente, sino por el lavado de activos de frente. Podría haber por venganza también, doctor. Claro. O por fregar la paciencia. Entonces se termina convirtiendo en el cuco de los empresarios, ¿no? Los empresarios dejan inclusive Exacto. El problema es que si es que, digamos, asumimos que existen ese tipo de denuncias de pronto que no tienen fundamento, ¿no es cierto? Eso genera también una carga para el Ministerio Público, ¿no? Porque tiene la obligación de acoger esa denuncia y tiene la obligación de investigar, ¿no? Entonces, como que distrae la atención, ¿no? Respecto de otras acciones, de otros casos que puede estar también llevando. Y yo ¿no? te comento, José, nos llegan día a día, ahora han bajado, ahora han bajado. Por los huaicos, doctora. Por los huaicos, sí, probablemente. Es muy probable. Ahora han bajado. Pero día a día nos llegan comunicaciones de un fiscal, José, que tiene toda la hoja llena de personas que están siendo investigadas por lavado de dinero, específicamente por lavado de dinero, no por un delito precedente, sino por lavado de dinero. A nosotros eso también nos genera una serie de tiempo de parte nuestra de tener que poner a una persona especializada para que informe si esa persona hizo algún acto jurídico en nuestro oficio notarial, y con el temor de que si no has comunicado todas las operaciones,
de repente tú te puedas ir a la cárcel porque ¿por qué omitiste determinada operación que el sujeto realizó? Y no es porque la hayas querido emitir, sino que porque tu sistema a veces no funciona correctamente y se te fue una determinada operación. Exacto, ¿no? Está generando una especie de pánico, ¿no? Claro. En realidad, en esos casos, ¿no? Un poco para poder de alguna manera analizar el asunto concreto, lo que dice Clara, que es muy interesante y que ha generado precisamente anteriormente una respuesta normativa que después se modificó, ¿no? A nivel de la prevención me refiero, ¿no? Cuando a un oficial de cumplimiento, ¿no? le llega la noticia, ¿no? de que un cliente está siendo investigado por el lavado de activos o delitos graves, ¿no? Esa noticia que le llega al oficial de cumplimiento es, en términos preventivos, una señal de alerta. A partir de esa señal de alerta, tú debes de abocarte al conocimiento del caso. ¿Qué operación hizo? ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué documento firmó? ¿Qué producto? ¿Qué servicio? Y si amerita una calificación como sospechosa, recién se comunica a la UIF Perú. Pero esa comunicación de la autoridad, en ese oficio de 30, 20, hasta 50 personas, hasta 120 en un caso, ¿no es cierto? Es simplemente una señal de alerta, ¿no? Pero claro, si ya te llegó el oficio, tú tienes que verificar. Y si no verificas, a pesar de que tienes una alerta prácticamente a vista y paciencia, entonces ahí ya podría generar algún tipo de responsabilidad, Sí, ¿no? y lo que yo te decía en oportunidad anterior que hemos estado también acá en la radio, José, es que ahora existe el famoso ROS reactivo que nos ha comunicado Unidad de Inteligencia Financiera, que es que si tú ya lo escuchas en una noticia periodística, inmediatamente lo tienes que comunicar como operación sospechosa, ya no es una señal de alerta, ya se convierte, es el ROS reactivo, así lo han denominado, ¿no? Pero ese es un constructo ideado por nuestros reguladores, porque le cuento, Ángel, lo que pasa es que antes, ¿no? La ley decía, me refiero a norma preventiva, decía que si es que tú tomas conocimiento de una noticia como la que estamos nosotros haciendo, Eso decía. inmediatamente tienes que comunicar el ROS, elaborarlo y comunicarlo. Ahora no, ahora simplemente es una alerta, ¿no? Entonces había que preguntarnos en qué quedamos, ¿no? Exactamente. ¿No? Porque si es que es así como han comentado en la reunión, entonces recibo la noticia e inmediatamente elaboro mi ROS, ¿no? Porque eso también depende de la actividad. Depende de los fondos involucrados. De repente de repente la operación que hace el cliente en la actividad calza con el perfil del mismo. Claro. ¿No? Y Entonces, mira, interesante, José, porque además aquí se han quejado en esta reunión, y tú lo ves en el lineamiento de la política por eje, el lineamiento general número 1, LE4, el sublineamiento, digamos, dice, garantizar la calidad del contenido de los reportes de operaciones sospechosas y su envío a la UIF. Claro, ¿cómo vas a garantizar el contenido si yo no voy a analizar nada de una operación? Porque si ya solamente la veo que sale en los medios periodísticos, la tengo que comunicar, yo no analizo nada. claro, es que por esa razón es que se cambió. No sé por qué, no entiendo un poco, por eso te digo la tónica de ese comentario. Y otra cosa te digo adicionalmente, Ángel, Clara. Miren, en lo que respecta al reporte de operación sospechosa, digamos, de calidad, un poco reordenando este lineamiento, ¿no es cierto? Yo me pregunto, ¿no? Si a ti vienen y te supervisan, ¿no es cierto? Has cumplido con la ley, pero de repente algo te faltó, ¿no? Entonces, porque te faltó algo, ¿no? En vez de la UIF, en el marco de ese control, de esa supervisión que te hace, ¿no? Lo puedo observar para que tú subsanes la observación y no pasó nada, ¿no es cierto? Pero si te sanciona directa, es decir, te inicia un procedimiento sancionador de manera directa. Disculpe, Y te sanciona, sí. tenemos otra preguntita en el aire, doctor. Claro, sí. Disculpe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Una pregunta respecto al punto de que las empresas deberían llevar un módulo de prevención de delitos, que habría que establecerlo en las organizaciones privadas. Algo así, consulto, es algo así como un ISO de procedimientos que facilite o establezca la transparencia o la mayor transparencia y la seguridad. ¿Podría servir esto para atenuar posibles problemas? ¿Eso podría ser? Una consulta. muy bien. Gracias por su pregunta. Correcto. Los ISO básicamente tienen incidencia en la cuestión procedimental.
¿no es cierto?, buscan precisamente elevar la eficiencia de los procedimientos, de la canalización o conducción, digamos, de la información que se maneja internamente en una entidad. Claro, si nosotros incorporamos los procedimientos del ISO al modelo de prevención, tendríamos pues un modelo de prevención sumamente eficiente, ¿no? Es más, esa debería ser la tendencia, no solamente de los modelos de prevención de delitos, ¿no es cierto?, a que se ha hecho referencia el oyente, sino también al sistema de prevención nuestro. No, porque eso te permitiría, especialmente a sujetos obligados grandes que tienen varias oficinas, muchos empleados, muchos departamentos, canalizar adecuadamente la información a través de la implementación precisamente de los procedimientos ISO. No, sería magnífico, ¿no? Pero eso todavía no se ha dado acá, la ley no lo exige, ¿no? Pero no dista de que se incorpore y para mí sería sumamente importante, ¿no? Así es. Otra cosa, José, que se trató también y se comentó mucho es esta calidad de los reportes, nuevamente sí, yendo al tema de la calidad de los reportes. Los que estábamos ahí incidíamos mucho en que debería haber un ABC, deberían haber capacitaciones prácticas donde se les dé a las personas ABC, oye, ¿a dónde busco? Yo estoy perdida entre tanta documentación y no sé cuál es el elemento primordial donde yo tengo que ir a buscar si esta persona me está utilizando la entidad para cometer un lavado de dinero o no la está utilizando. Entonces se pierden un poco en eso y por eso es que entre estos lineamientos ponen que hay que garantizar la calidad y el contenido del reporte de las operaciones. Oye, yo no sé ni qué comunicar, comunico cualquier cosa porque no quiero estar incursa en ningún tema penal. Es que al final uno, ¿qué es lo que tiene? Bueno, como oficial de cumplimiento. De un cliente tienes bastante información, ¿no? Información que ha proporcionado en sus documentos o información que tú te puedes agenciar. Tienes, digamos, por poner algún número, a ver, supongamos que sean 50 datos, por decir algo, ¿no? Entonces, a esos 50 datos, ¿no?, se puede aplicar lo que se denomina en otros lados, ¿no?, una suerte de técnica de minería de datos, donde seleccionar aquellos datos que son relevantes para efectos de los análisis de operaciones sospechosas, o análisis de operaciones inusuales, perdón, ¿no es cierto? Es decir, filtrar la información más importante que te permita perfilar la operación que ha hecho el cliente respecto de sus, de su información, especialmente la económica y una serie de situaciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque claro, si tenemos tanta información, al final uno se pregunta, ¿de dónde empiezo?, ¿no? Entonces, hay que decirles que hay que pensar por su perfil de ingresos, perfil de actividad, qué es lo que ha hecho el cliente dentro de la entidad con anterioridad a la última operación que ha realizado, y en función a eso determinar si es que lo que finalmente ha realizado en cuanto a operación calza o no calza con su perfil. Sí, mira, yo te comento, yo les decía a las personas que estaban en esta reunión, bueno, miren, las señales de alerta, si las tienen, finalmente sí que funcionan. Les comento por qué. Un abogado se apareció en mi oficio notarial y me decía que estaba preocupado porque había una persona que quería hacer una venta de acciones y lo quería hacer por escritura pública, cuando lo normal es a través del libro matrícula de acciones. Y por otro lado, ya para terminar nada más, nos falta un minuto, y por otro lado, además se trataba de 2 ciudadanos extranjeros, uno era ruso, me saltó otra señal de alerta, y por último, la tercera señal de alerta era que se trataba de la minería. Y cuando me voy a internet a verificar sobre el ciudadano ruso, resulta que el ciudadano ruso lo habían tomado preso en octubre del año pasado. Quiere decir que lo que se pretendía hacer en mi oficio notarial era suplantar al ciudadano ruso, ¿no? O sea que las señales de alerta finalmente sí funcionaron. Sí funcionaron. Real, tiempo nos ganó. Muchísimas gracias, doctor José Antonio Arbulú Ramírez, ¿no?, por su presencia, su explicación bastante didáctica, por cierto, e ilustrativa sobre este tema de lavado de activos, y también agradecido por su importante obra como es el lavado de activos, derecho administrativo sancionador en la prevención del lavado de activos. Yo coincido con usted
y creo que también la doctora Carnero, en que lo fundamental es hoy en día en todo tipo de problemas la prevención. Lo estamos viendo y también en el problema de los desastres naturales, ¿no? Así es. No, la prevención, ya la represión viene después, ¿no? Y ojalá que esta llamada Contralaf, que es un nombre bastante largo por cierto, que es Comisión Ejecutiva Multisectorial de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, tenga en consideración las importantes sugerencias de usted, doctor José Antonio Rebolú, y de usted también, doctora Clara Carnero, ¿no? Sobre este particular, Gracias, que tenga en cuenta estas sugerencias muy importantes, porque hasta donde yo como periodista veo de que este tema del lavado de activos, inclusive a nivel jurídico, recién se está reordenando, se está diseñando, hay una serie de vacíos y todas esas cosas. Yo creo que las opiniones de ustedes son muy importantes. Muchísimas gracias. Yo solo concluyo con eso, por favor, solamente a propósito de este plan nacional, ¿no? De política nacional. El problema no está en la norma. El problema está en los operadores. ¿Sí? Y ahí tenemos que incidir. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, José amigas y Muchas amigos, gracias. y con ustedes retornamos la próxima semana en el horario habitual del sábados a las 4 de la tarde. Cuídense mucho y pasen un bonito fin de semana. Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa. Radio Latina 990, transmitiendo en audio y video las 24 horas del día. www.radiolatina.com.p. Latina, la poderosa. Primer Policlínico de Medicina Natural, Científica y Terapias Alternativas, Natura Vital. Contamos con las mejores especialidades en odontología, ozonoterapia, lavados hidrocolónicos, desintoxicación iónica. Asimismo, consultas gratis con el bioquímico naturista Jorge Luis López Umaeta, especialista en medicina natural y su mejor equipo médico. Te esperamos en la Avenida Bolivia 527, altura de la cuadra 12 y 13 de la Avenida Alfonso Ugarte, frente al Colegio Guadalupe. Primer